Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Efesios, vamos a estar leyendo, hermanos, capítulo 5, versículo 1 hacia adelante. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice así, mi hermano. Amén. Bendita palabra del Señor, hermano. Amén. Aleluya. Imagínense estas palabras maravillosas, hermanos, escritas, ¿no es cierto?, mencionadas, dichas, ¿no es cierto?, por el apóstol Pablo, amén, para los hijos del Señor, para la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, fíjense, hermanos, nosotros nos preguntamos muchas veces, e incluso la gente, hermano, que no conoce al Señor, que no conoce la palabra del Señor, ¿no es cierto?, puede decir, ¿por qué Pablo escribe estas cosas? ¿Por qué Pablo dice estas cosas? ¿No es cierto? Mire, hermanos, yo quiero decirle, tenemos que recordar que nosotros somos personas humanas, amén, que siempre, hermanos, el mal está dentro de nosotros, aleluya. Hermanos, ese mal que está dentro de nosotros, ¿cuándo se va a terminar, hermanos? ¿Cuándo se va a ir de nosotros, hermanos? Imagínense, hermanos, el mal que hay dentro de nosotros, hermanos, miren, solamente cuando la persona muera, cuando la persona fallezca, hermano, ahí va a morir también la carnalidad, ahí también va a morir ese mal, hermanos, amén. Pero nosotros como cristianos tenemos, hermanos, que andar siempre en la palabra del Señor. Nosotros como cristianos tenemos que andar alejados del mal, ¿no es cierto? Es por eso que esta palabra, hermano, el apóstol Pablo menciona. Es por eso que el apóstol Pablo, fíjense, es como en el libro también de Corintios, hermanos, el apóstol Pablo menciona, ¿no es cierto?, que dentro de la iglesia, hermano, habían personas, hermanos, pecadoras, habían personas, hermanos, que estaban andando en fornicación, en adulterio, ¿no es cierto? Y Pablo, hermanos, les escribe, hermanos, a esta gente, ¿no es cierto? Y Pablo les dice, si esta gente no quiere arrepentirse, si esta gente no quiere convertirse, entonces, hermanos, denlo por muerto, ¿no es cierto? O sea, expúlsenlo. Hermanos, fíjense, o sea, la iglesia, hermano, puede expulsar también, hermanos, a hermanos que no quieren arrepentirse. Amén. Aleluya. Pero nosotros, hermanos, fíjense, tenemos que entender una cosa, ¿no es cierto? Que si estamos en la iglesia del Señor, amén, es porque, hermanos, reconocemos que necesitamos de la palabra del Señor. Porque reconocemos, hermanos, fíjense, que somos personas falibles, que somos personas, hermanos, pecaminosas, ¿no es cierto? Si estamos en la iglesia del Señor, hermanos, es para que nosotros podamos estar atentos a la palabra del Señor. No, las tentaciones siempre van a estar en las personas, hermanos, fíjense, y hermanos, es difícil, hermanos, no caer en una tentación, hermano, amén. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros tenemos que reconocer, amén. Nosotros tenemos que entender, hermanos, una cosa, como dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, es por eso que nosotros no tenemos que soportar, no tenemos que tolerar, hermanos, el pecado en nuestras vidas. Si nosotros caemos en pecado, hermano, no tenemos que tolerarlo. Amén. Eso significa, hermano, que no tenemos que nosotros persistir en el pecado, ¿no es cierto? Hermano, eso significa que nosotros tenemos que reconocer, darnos cuenta, hermanos, y arrepentirnos inmediatamente, hermanos, cuando, hermanos, hemos caído en algún pecado. Amén. Entonces, fíjese esta palabra escrita, hermano, por el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Dice, mira, hay un título ahí arriba en su Biblia que dice, andar como hijos de luz. Amén. Aleluya. O sea, nosotros, hermanos, como cristianos, no tenemos que andar en tinieblas. Nosotros como cristianos no tenemos que andar, hermanos, en perdición. Nosotros como cristianos no tenemos que, hermanos, tolerar el pecado en nuestras vidas, hermanos. Cuando venga un pecado en nuestras vidas, inmediatamente nosotros tenemos que arrepentirnos, hermanos, y dejar ese pecado a un lado.
Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, mire lo que dice, ¿no es cierto? Sed pues imitadores de Dios. Amén. Como hijos amados. Gloria al Señor Jesús. Entonces, fíjese el consejo que nos da el apóstol Pablo, ¿no es cierto? El primer consejo que nos da este apóstol. Amén. Sed pues imitadores de Dios. Aleluya. O sea que nosotros, hermanos, para imitar algo, amén, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Mirar, amén, aleluya. Fíjense, hermanos, hoy en día los jóvenes quieren imitar, hermanos, a los artistas, ¿no es cierto? Cómo hablan, cómo hacen, cómo se visten, ¿no es cierto? Entonces imagínense por qué la gente, los jóvenes, hermanos, están a la moda, ¿no es cierto? Porque ven, hermanos, a un artista, ¿no es cierto?, con un vestido, hermanos, y también ellos quieren vestirse como estos artistas, ¿no es cierto? Imagínense, hermanos, aunque las modas sean ridículas, hermanos, pero los jóvenes, hermanos, están imitando, ¿no es cierto? Aunque, hermanos, fíjense, hay un artista, ¿no es cierto? No sé si ustedes lo han visto, al hijo de Will Smith, ¿amén? Cuando lo conocen, ¿no es cierto? Al hijo, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama el hijo de Will Smith? ¿Nadie se acuerda? ¿Amén? Creo que Brandon, no. Hermano, cómo él en este tiempo se está vistiendo. Amén. Imagínense ridículamente, hermano, ¿no es cierto? El otro día lo vi, hermanos, ahí en el Face, hermano, que tenía un sombrero, imagínense, como un sombrero, pero era un sombrero como una casa. Imagínense, ¿no es cierto? Pero, hermanos, hay a muchos, hermanos, otros artistas que los jóvenes lo están imitando. Entonces, pero ¿cuál es el asunto, hermano? Amén. Que hay gente que imitan estas cosas malas, ¿no es cierto? Aleluya. Y dice aquí la palabra del Señor, hermanos, sed pues imitadores de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, nosotros como cristianos, nosotros como los jóvenes, hermanos, no tienen que estar imitando, ¿no es cierto?, estas cosas mundanas, no tienen que estar imitando lo que el mundo hace. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Por decir, hermano, fíjese, hay muchos cristianos, hay muchas mujeres cristianas, hermanos, que imitan, ¿no es cierto?, a estas personas que se pintan los labios, que se pintan los ojos, ¿no es cierto? Entonces, si usted ve a una cristiana de esta manera, ¿no es cierto?, con los ojos pintados, con la boca pintada, ¿no es cierto?, esto no lo ha aprendido de la Biblia, ¿no es cierto?, sino que está imitando, ¿no es cierto?, cosas, hermanos, que hacen, ¿no es cierto?, esta gente para agradar a la carne, para agradar al enemigo, para agradar al diablo, imagínense, ¿no es cierto? Entonces nosotros como cristianos, fíjense el consejo que nos da el apóstol Pablo, dice, ¿no es cierto?, sed pues imitadores, amén, de Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Entonces imagínense, nuestro Señor Jesucristo, hermano, vino a este mundo, ¿no es cierto?, como Dios hecho hombre, dice la Biblia, ¿no es cierto?, para mostrarnos, hermanos, cómo debe de andar una persona que ama a Dios. Amén. Hay muchas personas que dicen, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, amén, pero realmente, hermano, están imitando a Dios. Amén. Entonces lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, es que nosotros tenemos que ser, ¿qué?, imitadores. Aleluya. Amén. Tenemos que imitar a Dios como hijos amados, dice, ¿no es cierto? ¿Y qué más dice el versículo 2? Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Entonces, mire lo que dice, ¿no es cierto? Andar en amor. Aleluya. ¿No es cierto? Hermanos, tenemos que darnos cuenta
el amor, hermanos, es un mandamiento de Dios a nuestras vidas. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿y qué es lo que nosotros tenemos que hacer referente a los mandamientos? Amén. Obedecer. Simplemente obedecer, ¿no es cierto? Entonces, si Dios nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Es que es, hermano, es un mandamiento, no es un sentimiento. No dice en la Biblia, si sentís amar, amad, ¿no es cierto? Sino que, hermano, es un mandamiento, amar. Amén. Dice aquí, andar en amor, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, hermanos, fíjese y cómo funciona esta situación. Fíjese que esta palabra amor, hermano, no solamente es un sentimiento, sino que es un asunto espiritual, hermano. Amén. Aleluya. Mire, hermanos, cuántas veces nosotros hemos sufrido, ¿no es cierto?, herida, afrenta, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros perdonamos, hermano, ¿no es cierto? Fíjese que aquí cuando está el asunto, ¿no es cierto? Cuando usted decide perdonar a esta persona que lo ha ofendido, ¿no es cierto? De repente, hermanos, ese resentimiento, amén, que hay en el corazón, esa herida que hay en el corazón, hermano, es sanar, amén, aleluya. Entonces, fíjense, hermanos, notemos, ¿no es cierto? Cuando estés ofendido, amén, se abre una herida en el corazón, ¿no es cierto? Y cuando nosotros decidimos, hermanos, perdonar, el Señor es quien se encarga, hermano, de sanar esa herida, de sanar ese resentimiento, hermanos. Y cuando nosotros decidimos perdonar, ¿no es cierto?, hermano, todo aquello desaparece y ahí es donde viene ya el amor de Dios. Entonces, mire lo que dice, ¿no es cierto? Y andar en amor. Amén. Aleluya. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que estar andando, buscando, hermanos, el amor de Dios. Aleluya. Amén. Hermanos, y yo quiero decirle que únicamente esto viene cuando el Espíritu Santo, hermano, llena nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo llena nuestros corazones, recién nosotros podemos experimentar, hermanos, este verdadero amor. Aleluya. Amén. Bendito es el Señor. Entonces dice, andad en amor como también Cristo, dice, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Aleluya. Hermanos, recordemos cómo se entregó el Señor. Amén. Recordemos, hermanos, que al Señor, cuando Él se entrega a la gente, ¿no es cierto? O sea, cuando la gente lo toma preso, amén, cuando la gente lo agarra, hermanos, cuando los soldados, ¿no es cierto?, van y lo agarran en el monte de Getsemaní, ¿no es cierto?, cuando Él estaba, imagínense, orando al Señor en la presencia del Padre ahí, amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, Él se entrega, amén. Dice, mira aquí, aleluya, andar en amor como también Cristo nos amó, como también Cristo nos amó, amén. Entonces, hermanos, cuando lo toman los soldados, hermanos, Él se deja, amén, agarrar, porque fíjense, hermanos, y cuando Él, recordemos que cuando Él estaba orando, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, amén, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, Él sabía el dolor, Él sabía el sufrimiento que iba a pasar, hermanos, amén, y Él le dice, Padre, si tú quieres, Señor, que yo no vaya a la cruz, pero Señor, hágase tu voluntad, pero Señor, hágase lo que tú quieres que se haga, pero Señor, que se haga lo que sea necesario, amén. Imagínense, porque no había otra forma, no había otra manera, hermanos, en que el ser humano, en que nosotros mismos, hermanos, pudiésemos alcanzar misericordia, perdón de Dios, hermano, amén. Entonces, hermanos, por eso es que el Señor, Él se deja tomar, se deja agarrar preso, hermano, se deja, imagínense, abofetear, se deja crucificar, imagínense, ¿no es cierto?, por amor, hermanos, a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Mire, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén.
Entonces nosotros, hermanos, tenemos que andar en amor, ¿no es cierto? Aunque, hermanos, tengamos que sufrir, aunque tengamos que padecer, ¿no es cierto? Aunque tengamos, hermanos, que sufrir crítica, ¿no es cierto? Por la gente, por incluso familiares, vecinos, ¿no es cierto? Hermanos, nosotros tenemos que andar en amor, ¿amén? Aleluya. Entonces mire el versículo 3 lo que dice, amén. Pero fornicaciones y toda inmundicia, amén, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Amén. Notemos, hermano, fíjense que en este versículo 3 está hablando, ¿no es cierto?, del pecado y está hablando, hermanos, de los dos tipos de pecado que hay. Amén. Fíjense, hermanos, hay pecado, ¿no es cierto?, que son de muerte. Amén. Y como también dice la Biblia, que hay pecados que no son de muerte. Amén. Entonces, ¿cuáles son los pecados que no son de muerte? Amén. Muchas veces nosotros, hermano, se nos sale una mentira, ¿no es cierto? Imagínense, ¿quién no hará mentir? Amén. Pero ese pecado, hermano, aunque es pecado, imagínense, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que mentir. Nosotros no tenemos que andar mintiendo, ¿no es cierto? Hermanos, ¿por qué? Porque es un pecado, ¿no es cierto? Pero no es un pecado de muerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Hay pecados que nos alejan de la presencia de Dios, amén. Entonces, cuando usted se le sale una mentira, hermanos, esa mentira no lo aleja de la presencia del Señor, aunque siempre Dios, hermano, va a estar diciéndole en su corazón, mira, has mentido, arrepiéntete. O sea, el Espíritu Santo siempre, hermano, va a estar ahí redarguyendo nuestras vidas, nuestros corazones, ¿no es cierto? Pero ahora hay pecados de muerte, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que es que, mire, dice la fornicación, dice la palabra de Dios aquí, pero fornicación y toda inmundicia, amén. Entonces, hermanos, la inmundicia, amén, estos pecados, hermanos, son pecados de muerte, amén. Entonces, cuando una persona cae, hermanos, en estos pecados, amén, inmediatamente el Espíritu Santo se aparta de ellos, amén. Entonces es diferente, ¿no es cierto? Y cuando una persona, por decir, miente, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo está ahí todavía. Pero cuando las personas, hermanos, fornican, amén, caen en un pecado, dicen, de inmundicia. Imagínense, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces, hermanos cristianos, imagínense, han ido a consultar brujos, hechiceros? Amén. Imagínense, sin darse cuenta o sin saber, ¿no es cierto?, que estos son pecados. Imagínense, son inmundicia, como dice aquí la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cosas, hermanos, que Dios abomina, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, ¿no es cierto? Dice, pero fornicación y toda inmundicia, amén, o avaricia, amén. Entonces, hermanos, aquí notemos que los dos primeros pecados son pecados de muerte, amén. Pero después dice, ¿no es cierto?, la avaricia, amén. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, se nos va una avaricia, ¿no es cierto?, cuando nosotros deseamos algo, amén. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, en los niños se nota esto, ¿no es cierto? Y que también esta misma situación también a nosotros como adultos nos sucede, ¿no es cierto? Cuando usted a un niño le pone, ¿no es cierto?, una bandeja de dulce, amén. ¿Qué es lo que hace el niño? Ya no va, ¿no es cierto?, a hacer el primero y agarrar, hermano, la más cantidad, ¿no es cierto? Imagínense, esto es normal, hermano, en los niños, amén. Este tipo, imagínense, de avaricia, ¿no es cierto?, es normal en los niños, ¿no es cierto? Imagínense, pero esto es lo que también, hermano, este pecado también, ¿no es cierto?, está en personas adultas, ¿no es cierto? Esta misma situación nos sucede también, hermanos, a los adultos, amén, que siempre queremos agarrar lo mejor como primero, ¿no es cierto? Aleluya.
Entonces, esta situación, hermano, fíjense, a nosotros como cristianos no tiene que existir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos para no caer en este pecado, ¿no es cierto? Esperar, ¿no es cierto? Y decir, bueno, yo de último tomo, ¿no es cierto? Yo de último mejor agarro, ¿no es cierto? Y bueno, y si me toca lo mejor, bien, ¿no es cierto? Y si me toca lo peor, lo igual, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, imagínense. Entonces, eso significa, hermanos, que uno puede tomar las cosas, ¿no es cierto?, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, imagínense, si alguien viene y nos ofrece, uno que tiene que decir, Señor, te doy gracias por esto que voy a tomar, y Señor, y que sea tu voluntad, ¿no es cierto? Imagínense, por eso es que dice la Biblia que nosotros, todo lo que hagamos, dice, tenemos que hacerlo que orando al Señor, pidiendo al Señor, hermano, ¿no es cierto? Imagínense, yo les digo, ¿no es cierto? Los niños, por ejemplo, cuando van a recibir, amén, unos dulces, ¿no es cierto? Ellos no oran, imagínense, ¿no es cierto? Porque está bien, son niños, ¿no es cierto? Pero hermanos, y de igual forma tienen que ellos aprender, ¿no es cierto? Así que los niños cuando vayan a un cumpleaños, amén, entonces tienen que decirle, Señor, que se haga tu voluntad, amén, que yo pueda recibir, ¿no es cierto?, lo que tú quieres darme. Amén, aleluya. Entonces, hermano, fíjense, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios aquí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabra deshonesta, amén, ni necedades, ni truanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Note usted, hermano, que dice aquí que ningún fornicario, amén, o avaro, amén, o que es idólatra. Amén. Nos está hablando, hermanos, a personas que practican este pecado, ¿no es cierto? Son personas, hermanos, que están practicando este pecado, están viviendo en este pecado a diario, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ahora nosotros, hermanos, podemos también como cristianos, hermanos, aunque no debemos, ¿no es cierto?, pero a veces caemos en estos pecados, pero lo importante es no permanecer, lo importante es arrepentirse, ¿no es cierto?, inmediatamente, hermanos, y dejar estos pecados a un lado para seguir caminando, hermano, aleluya, en los caminos del Señor como Él quiere y como su palabra manda. Amén. Entonces dice, versículo 5, leíamos, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Después dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios, ¿amén?, sobre los hijos de desobediencia. Amén. Imagínense que nadie dice os engañe con palabras vanas. Amén. Imagínense cuántas personas, hermanos, hoy en día escuchamos decir, no, eso no es pecado, no, eso, imagínense, ¿no es cierto? Es triste, hermano, y lamentable, por decir, fíjese cuántos escuchaban las prédicas, imagínense, de Kiki Ávila, hermano. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, ustedes saben que este hombre, para predicar la palabra de Dios, hermano, ¿qué es lo que él hacía? Amén. Hermanos, él oraba todos los días. Amén. Él, hermanos, pasaba noches enteras orando de rodillas, hermano. Fíjese este hombre, cómo él vivía, hermano, cómo él se entregó al Señor. Él vivía leyendo la palabra, orando, ¿no es cierto? Y sabemos, hermano, que él muere también, hermanos, de rodillas orando. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros escuchamos las predicaciones de Kiki Ávila, hermanos, esas palabras nosotros tenemos que comprender, entender, hermanos, que venía directamente
de la presencia de Dios. Amén. Pero hermanos, es triste, hermano, y yo digo es lamentable escuchar a predicadores, hermanos, famosos, hermanos, criticar las prédicas de Kiki Ávila. Hermanos, es tremendo. Amén. Entonces nosotros no podemos, hermanos, ni por broma ni por chiste, hermanos, hablar en contra de una de las prédicas de Kiki Ávila. Hermanos, no que darnos cuenta, hermanos, amén, a quién vamos a seguir, a quién vamos a creer, a quién vamos a escuchar, hermano. Amén, aleluya. Entonces, miren lo que dice acá la palabra del Señor, ¿cierto? Porque sabéis esto, que ningún fornicario del mundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, amén, y de Dios. Nadie os engañe, dice, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. No seáis pues, dice, partícipes con él. Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Amén. Mas ahora sois luz, dice, en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Comprobando lo que es agradable al Señor. Gloria al Señor. Y le dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, cuando uno anda en la presencia del Espíritu Santo, cuando uno está en la presencia del Espíritu Santo, hermanos, uno se da cuenta de las cosas que a Dios le agrada, que Dios quiere, y también se da cuenta de las cosas que Dios no les agrada. Amén. Entonces el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedle, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, ¿ven? Tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. No sé qué significa esto. Despiértate, tú que estás, ¿no es cierto?, en un pecado. Dice, despiértate tú que duermes. Amén. Y levántate de los muertos. Imagínense, ¿por qué? Porque una persona que está en pecado, hermano, está muerta o muerto espiritualmente. ¿No es cierto? Por eso dice aquí, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Imagínense, gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos saben, hermanos, que los días que estamos viviendo son tiempos finales? Sabemos, hermanos, que el Señor viene en cualquier momento. Imagínense, todas las profecías de la Biblia, hermanos, ya se han cumplido, ¿no es cierto? Imagínense, hermanos, unas de las profecías que todavía falta que se cumplen, hermanos, que son una de las últimas profecías, hermanos, que es la batalla del Armagedón. Amén. Esta batalla es una batalla, hermano, mundial. Dice la Biblia que todos los ejércitos del mundo se van a ir contra Israel. Amén. Aleluya. Pero Dios, como siempre, ha luchado, ha peleado por esta nación, hermano. Dios va a ser quien va a pelear, ¿no es cierto? Aleluya. En contra de todos, hermanos, de todos los ejércitos del mundo, hermano. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, saber que ya esta batalla, hermano, ya está, hermano, por comenzar. Hermanos, yo quiero mencionarle, por decir, no sé cuánto han escuchado de Diego Ortiz, un joven profeta. Él ha estado anunciando, por ejemplo, es cierto, a las iglesias, y él dice que se guarden alimentos. Amén. El otro día escuchaba un video que decía, guarden alimentos por 6 meses. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque viene una guerra, viene, hermano, esa guerra que va a ser, hermano, imagínense, en ese lugar va a afectar al mundo entero. Amén. Entonces, por
Por eso dice este profeta a los cristianos, dice que se guarden alimento. Hermanos, también hay otro profeta, Diego de la Rosa, no sé si ustedes han escuchado también, estaba yo mirando también ayer, hermanos, otro video donde él dice lo mismo. Guarden alimento, imagínense, por 6 meses, imagínense, hermano, aleluya. Entonces, no sé si habrán visto, como me mandó ayer, ¿no es cierto?, un video en La Paz, imagínense, la gente estaba loca, desesperada por alimento, hermanos, imagínense. Entonces, esta situación, hermano, está comenzando a acontecer, a suceder, hermanos. Imagínense cuando esta guerra comience, cuando esta guerra, hermano, esté en su auge. Imagínense, no va a haber alimento, no va a haber, hermano, lo necesario, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué dice la palabra? ¿No es cierto? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Vamos a leer también el versículo 17 hasta el 20. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Amén. Entonces, también el apóstol Pablo está hablando, ¿no es cierto?, a aquellas personas que les gusta emborracharse, ¿no es cierto?, a aquellas personas que les gusta el trago, ¿no es cierto? Dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, hasta aquí vamos a quedar. Vamos a ponernos de pie para darle gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Padre Santo, bendito y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor amado, por tu palabra bendita, por tu palabra maravillosa, Señor, Padre celestial, porque tu palabra nos llamas a buscar más de ti, Señor. Tu palabra, Padre, nos habla para llenarnos más de tu presencia, Señor mi Dios. Padre amado, te queremos pedir perdón, Padre amado, Señor, porque como personas, como seres humanos, Padre celestial, Señor, siempre a veces caemos, Señor, en algún mal, Padre amado. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Padre, a no caer en pecados de muerte, que sabemos que son pecados terribles, Padre amado. Sabemos que sus consecuencias, Padre amado, son terribles, Padre amado. Señor, Padre amado, pero muchas veces también caemos en pecados, Señor, que no son de muertes. A veces cometemos mentiras, Señor, a veces engañamos, Señor mi Dios. Padre bendito, también te pedimos perdón, Padre amado, por estos pecados, Padre celestial. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Padre celestial, porque tu Espíritu Santo, Señor, está en este mundo, hablándonos, Señor, a nuestra conciencia, hablando a las conciencias, a las vidas de las personas, Señor, de lo bueno, Señor mi Dios. Aleluya, pues sabemos, Señor, que si nosotros nos arrepentimos, Padre amado, es gracias a tu Espíritu Santo, Padre celestial. Aleluya, gracias, Señor, te damos en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos.